es relevante lograr la homologación, ¿no? Porque si vos tenés el circuito listo, bueno, puede pasar como va a pasar con, no sé, como Sepang. Hace 10 años que no se corría en Sepang y como el autódromo está homologado, mantiene la homologación, el Gran Premio de Bahrein se va a correr en Malasia. Vamos a empezar entonces con el tema del autódromo. Vamos a empezar con el tema del autódromo. Como saben, bueno, por si no lo saben, se los digo, estuve el miércoles en el autódromo, me invitaron del gobierno de la ciudad junto a otros colegas para hacer una recorrida del circuito. Yo les voy a ser sincero, yo no quería ir al autódromo hasta que no estuviese terminado, porque quería llevarme, tenía la imagen del autódromo como estaba hasta el año pasado y bueno, quería llevarme, digamos, la imagen de todo nuevo, ¿no? Mi objetivo era ese. Pero bueno, la gente del gobierno de la ciudad me invitó, me pidió que fuese, bueno, no pude obviamente decir que no, sí, cuando son las invitaciones así. Pero bueno, y fui junto a otros colegas y la verdad que yo pensé que me iba a emocionar, pero no fue así. Y creo que el motivo fue porque en realidad vi el autódromo en obras. O sea, no es que lo vi, eh, que otro hubiese sido por ahí el impacto si hubiese estado en el momento en que no había nada, en que estaba todo descampado, ahí seguramente sí, por ahí me largaba a llorar. Pero bueno, al verlo todo en obras, es como que dejó ese impacto, no lo tuve. Pero bueno, ¿qué es lo que yo vi? Obviamente están trabajando a full, están trabajando más de 150 personas todos los días para refaccionarlo. Y antes de ver un poquito las obras y contarles todo esto, incluso vamos a tener el testimonio de Fabián Turnes, que es el secretario de Deportes del Gobierno de la Ciudad, hablando del circuito, del tema de la Fórmula 1 también, de la posibilidad de albergar a una carrera. Eh, Algunas cuestiones que me parecen relevantes, ¿no? Para destacarlo. Repito, yo esto ya se lo he dicho, aquellos que están desde hace mucho acá siguiéndome saben cómo pienso, pero esto es para aquellos que están ahora por primera vez o que no saben cuál es mi idea respecto a esto. Yo siempre decía, y teniendo en cuenta todos los proyectos que hubo anteriormente, desde el 98 que se fue la Fórmula 1 hasta nuestros días, hubo 3 o 4 proyectos de intentar recuperar la fecha de la Fórmula 1. Pero cuando iban y se sentaban en esos momentos con Bernie Eccleston, le decían, bueno, danos una fecha y hacemos el autódromo. Bueno, ahora está pasando exactamente lo contrario y lo que tiene que pasar. Ahora se está haciendo un autódromo y después se va a ir a pedir la fecha. Yo no tengo ninguna duda de que se la van a dar, ¿no? Eh, ¿Por qué? Bueno, porque es un mercado que interesa, es un mercado que hoy en día interesa muchísimo con Franco Colapinto. O sea, creo que la mejor carta de presentación para demostrar que la Fórmula 1 interesa es lo que pasó con Franco en el Road Show. O sea, 600.000 personas para ver solamente a un piloto andando arriba de un auto viejo. Y se juntaron, no sé, dicen 600 la organización oficial, algunos dicen un poco menos, pero bueno, era un montón de gente. Y eso realmente en la Fórmula 1 impactó. O sea, si bien ya impactaba lo que tiene que ver con la presencia de Franco Colapinto en la Fórmula 1 y todo lo que acarreó justamente Franco, impacta más el hecho de haberlo tenido acá en Argentina. Entonces los tipos dicen, bueno, si este pibe hizo unas tiraditas en el centro de Buenos Aires y convocó tanta cantidad de gente, ¿qué pasaría en un autódromo, en un gran premio, ¿no? Y que también eso se ve de alguna manera en el Gran Premio de Brasil, o sea, que es el gran premio más cercano que tenemos acá, donde, bueno, en los últimos años han ido un montón de argentinos. Así que eso también es relevante. Por otra parte, la fecha del MotoGP, por si no lo saben, MotoGP desde el año pasado es propiedad de Liberty Media, ¿no? Entonces, el hecho de que ya estés negociando con Liberty Media, en este caso para un gran premio de motociclismo que va a ser en abril del año que viene, fecha confirmada, también te abre las puertas porque vos ya estás en contacto con la gente de Liberty Media, ¿no? Entonces, eso es relevante. Ahora bien, me han llegado muchos comentarios a través de redes sociales y demás. Ahora al amigo Camilo, que dice, habla de TC, no, acá no hablamos de TC, hablamos de Fórmula 1.
Así que si querés, no pierdas tiempo o seguí escuchando o no pierdas tiempo acá. Les decía el tema de Termas de Río Hondo. Mucha gente se ha quejado y ha dicho, bueno, los porteños nos sacaron el Gran Premio, que esto, que el otro, que siempre el centralismo, y la mar en coche y lo que todos sabemos, ¿no? Pero lo que mucha gente desconoce y que me parece que es bueno que ustedes lo conozcan, si no lo conocen, es que en el momento en que Liberty Media se hizo cargo del MotoGP, una de las primeras medidas que tomó es comenzar a hacer competencias de los nuevos contratos en grandes ciudades, en capitales del mundo, ¿no? En capitales del mundo. Eso fue el motivo. Entonces, cuando se vence el contrato con el gobierno de Santiago del Estero, era obvio que no iban a volver. ¿Por qué? Porque Carmelo Espeleta, que era el tipo que siempre, que su lógica era corramos donde sea y si es un pueblito chiquito mejor, ya estaba apartado de las decisiones. Entonces, sí o sí, la única chance de volver a tener un gran premio de motociclismo y de mantenerlo en el tiempo era haciendo la carrera en Buenos Aires porque es la capital, ¿no? Esa es la realidad. Ahora, si ustedes ven otra cosa, allá ustedes. Pero la realidad es esa. Es una cuestión política comercial de Liberty Media. Bueno, dicho esto, el tema de las obras. Obviamente que el Autódromo de Buenos Aires, estamos hablando desde que fue inaugurado en el 52 hasta el año pasado, o sea, fíjense la cantidad de años, qué cantidad de obras relevantes tuvo. Muy pocas, salvo la de mediados de los 90, y creo que también en la década del 70 que se había refaltado, pero a mediados de los 90 se hizo prácticamente a nuevo, ¿no? Y ahí nos metimos nuevamente en Campeonato Mundial de Motociclismo y también en la Fórmula 1. Después se fue la Fórmula 1 y hasta el año pasado el autódromo quedó totalmente obsoleto. O sea, el autódromo no servía más. No servía más para los estándares internacionales. Y esto también es algo que tienen que entender. Nada servía, no servía nada, nada. Todo lo que estaba no servía. Todo lo que estaba no servía. Los circuitos, mal que nos pese, no servían. De hecho, muchos circuitos ya estaban quedando medio, más que nada los internos, no el 12, pero estaban quedando como incluso chicos para lo que eran las categorías de hoy en día. ¿Eh? Para la velocidad, para las cuestiones de seguridad y demás. Eso también hay que entenderlo. O sea, acá todo esto que se hizo, no es que se hizo por capricho. O sea, todo esto se hizo porque era la única manera de volver a tener categorías de nivel internacional en Buenos Aires. Era la única manera, no existía otra manera. O sea, y después te tenés que adaptar si te dicen eso. Y bueno, y ahí pasa lo que pasa, ¿no? Con una obra donde se hace borrón y cuenta nueva en todo sentido. Yo siempre decía que la única chance de que la Fórmula 1 volviese a Buenos Aires era dinamitando el autódromo y haciendo todo nuevo. Bueno, solamente les faltó que les pusieron dinamita, pero después lo hicieron todo nuevo. Y esa es la única manera. Yo sé que hay mucha gente, reitero, que está enojada, que está furiosa. No vamos a tener ninguno de los circuitos que tuvimos hasta el año pasado existen. Ninguno. Tal vez alguno, si lo mirás medio bien, así con mucho cariño, tiene cierta semejanza con alguna pista. Pero la realidad es que ningún circuito, va a ser otro autódromo totalmente nuevo. Un autódromo que nos va a permitir entrar nuevamente al primer mundo. O sea, y cuando me refiero al primer mundo es Campeonato Mundial de Motociclismo, Fórmula 1, Mundial de Resistencia, todas esas categorías elite que veía por televisión, bueno, las vas a ver en el Autódromo de Buenos Aires. Eso creo que es lo que hay que aceptar. Por otra parte, séanme sinceros, si alguna vez no se quejaron de que nadie hacía nada en el autódromo, bueno, ahora lo están haciendo. Yo participé, como muchos, tal vez algunos de los que están acá en el chat participaron, hace cosa de 10 o 15 años atrás, se intentó lotear el autódromo de Buenos Aires. Bueno, y la gente del automovilismo se puso firme, se enviaron cartas, hizo una movida y se consiguió mantener el predio, que fue un gran paso. Ahora, después, gobiernos que siguieron de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fueron haciendo algunas cosas, pero el autódromo seguía, o sea, llovía, se te inundaba todo.
los baños ya estaban desastrosos, o sea, porque todo eso vos lo tenés que mantener en el tiempo. Así va a quedar el circuito. Acá estamos viendo lo que es el circuito el que va a usar el MotoGP, que es la traza, digamos, más negra, que está más negra en el medio. ¿Qué sector nuevo tiene? Bueno, el sector de la curva 4, que va casi en paralelo de una parte del lago. Ahora igual lo vamos a ver en detalle esto, ¿no? Algo relevante también tiene que ver con el circuito número 12, y acá estoy mostrando, por ejemplo, dónde estarían los empalmes de este circuito 12, ¿no? Arriba a la derecha tienen dónde ingresaría el 12, que sería saliendo de la curva 4-5, habría una nueva curva para ir a Salotto, y después, bueno, básicamente el otro retome donde se ingresaría, digamos, a la recta opuesta sería con una nueva chicana de Ascari, ¿no? Vamos a recorrer un poquitito el autódromo de Buenos Aires. Esto, para que se den una idea, acá estoy parado arriba de la tribuna de la horquilla, ¿no? Acá se ven cómo están laburando. Esto es relevante porque acá se va a tirar la tribuna, se van a hacer, van a haber dos horquillas. Primero y principal va a haber una curva, ¿no? Que reemplazaría, digamos, a la curva, a la horquilla, la tradicional, la de toda la vida, y va a haber dos horquillas más, ¿no? La horquilla más larga va a permitir que el autódromo tenga el grado 1 de homologación. Acá estamos viendo la parte de los boxes también no se tiraron todos, se están haciendo boxes que realmente son muy grandes, ¿no? En su extensión, con también un nuevo race control. Todo esto así estaban las obras hasta el día miércoles. Según lo que nos decía el gobierno de la ciudad, están en un 60% de avanzadas las obras. Así que van a llegar con tiempo, o sea, en teoría el autódromo debería estar terminado para febrero para poder realizar la correspondiente homologación de MotoGP. Como yo les decía, la fecha de MotoGP va a ser en abril, la primera quincena de abril, alguno de los primeros fines de semana, cuando aparezca el calendario del año próximo va a estar sujeto a confirmación por la propia razón de la homologación del circuito. Ahora vamos a ir a otro sector que también es muy importante y que es parte de lo que es la fase 2 de trabajo que ya se está adelantando. Y esta fase 2 tiene que ver con esto que les voy a mostrar ahora, que es un túnel bajo a nivel. Ahí está la parte, se ve, ahora vuelvo de vuelta con la cámara para que vean. Acá esta es la vieja curva 1, todo eso es la vieja curva 1, y ahí está ahora, ahí están viendo el techo del túnel bajo a nivel que va a unir la avenida Roca con el interior del Paddock. Este túnel va a permitir a los camiones, los autos, incluso a la gente entrar a través de un camino peatonal, todo bajo nivel, desde Roca hasta al interior del predio, ¿no? Este también es un sector nuevo, esto es la curva 4, tiene 7 grados de peralte, la curva 4, 4 o 5. Esto va a permitir que los autos vayan a alta velocidad. Tienen, obviamente, todo esto, este no es el asfalto, desde ya, no quiero hacer la aclaración, este no es el asfalto final, todo esto es una primera tendida de asfalto, después arriba viene el asfalto que va. Esto es la curva 9, ¿no? La curva 9, van a ver en la curva 9 que más o menos estaría, para que se den una idea, entre la S de Sena y el tobogán, ¿no? Por ahí, por ese sector, más o menos. Bueno, ahí están viendo los pianitos están hechos de determinada manera que puedan ser utilizados por las motos y los autos. Y esa reja que ven ahí, detrás del pianito, es donde va todo el desagüe, y eso se compró especialmente justamente para seguir los estándares de la FIM, ¿no? Porque tienen unas rendijas donde los dedos de los pilotos no se atascan, ¿no? Bueno, ahí pianito, esto ya es en la recta opuesta, y acá ya es saliendo, ¿no? De lo que es el predio por la horquilla corta, y ahí ya nos estábamos yendo del autódromo, ¿no? Pero bueno, me parecía interesante compartir con esto con ustedes. Estuvimos hablando también con Fabián Turnes, que es justamente la persona del gobierno de la ciudad, que es el secretario de Deporte, ex rugbyer, hablando del tema del autódromo, de cómo vienen las obras y demás, ¿no?
Fundamental, bueno, escúchenlo a Turnes y después vamos a hacer una pequeña aclaración, creo que lo aclara bastante bien, pero por las dudas, con respecto al futuro, si puede llegar a venir la Fórmula 1 en 2027. Esto decía Fabián Turnes. La obra viene bien, creo que la logran visibilizar acá, sobre todo lo que es en tiempos. Creo, me animo a decir que estamos avanzados en lo que teníamos previstos, una obra que tiene el GAN de finalización en enero-febrero, que es el tiempo que veníamos trabajando, seguramente lo que sea pista edilicia un poco antes, pero con la parte tecnológica final y algunos agregados que hicimos, vamos a estar terminando en enero para después ya a partir de febrero empezar a hacer con las pruebas de funcionamiento de todo el operativo y demás. Todo lo que es la etapa 1, que eran las 3 grandes obras, que era la edilicia, tecnológica y pista, estamos en tiempo y forma. Hoy el agregado nuevo, que es la etapa 2, tiene un tiempo de finalización diferente a la etapa 1, porque no interfiere con la etapa 1, entonces tenemos ese gap para terminar un poquito más adelante, pero digamos, lo que es lo programado inicialmente, estamos en tiempo y forma. Puntualmente Fórmula 1, a ver, el plan autódromo estaba dividido en 2 etapas, la mayoría lo sabe. La etapa 1 eran las 3 obras que mencioné, por una decisión más técnica que de oportunidad. Decidimos incluir la etapa 2 en la etapa 1, que la etapa 2 es la famosa horquilla larga que abarca el cartódromo, que es la horquilla que sería para la Fórmula 1, y el túnel más técnico y operativo que nos exige la Fórmula 1. Decimos, metámoslo en la etapa 1, porque todo lo que era pista, la conexión de la horquilla larga iba a obligarnos a romper posiblemente parte de lo construido, y todo lo que es las juntas era la exigencia grande de FIA y Liberty. Entonces dijimos, bueno, los tiempos nos dan, ejecutemos esa obra ahora con el túnel. Después, todo lo que es relacionado a la oportunidad, hoy usted lo sabe más que ninguno que el conflicto de Medio Oriente sigue vigente, se han caído las 2 fechas de abril, prácticamente Qatar y Abu Dhabi están en suspenso con la oportunidad capaz que tiene Portugal y Imola de volver a hacer finalización. Ya los equipos de Fórmula 1 están pidiendo calendario del año próximo para empezar a programar su descanso. Nosotros intentamos hacer la obra para estar listos y después si hay oportunidad porque esto sucede y si estamos, bueno, bienvenido sea. Visita digamos, asociados MotoGP, tuvimos 2 ya. Hay programada una próxima que posiblemente sea septiembre, más allá que de la FIA tenemos la visita a fin de agosto, que está el congreso acá de la FIA Internacional del Congreso de América, bueno, y ahí viene la visita oficial de lo que es FIA. Y respecto a la fecha de MotoGP, está entre 2, 3, 4 de abril o 9, 10 y 11. En esa semana va a estar y será anunciada. Calendario MotoGP posiblemente salga a fines de agosto, principios de septiembre. Seguramente la fecha de Buenos Aires salga con algún asterisco que diga sujeto a homologación, que va a ser a fin de año cuando homologuen la pista terminada. Pero bueno, esas son las fechas más o menos pronosticadas que tenemos. La del cartódromo, bueno, es una obra que inicia ya próximamente lo que es demolición de esta tribuna, bueno, y que es movimiento de suelo, que ya algo ya lo están viendo. Provisoriamente vamos a armar una pista manteniendo la estructura que tiene el autódromo. Eso provisorio va a ser la duración de la obra nueva del cartódromo. La nueva obra va al Parque La Ribera. Del Parque La Ribera hay casi unas 20 hectáreas que se cedieron al fideicomiso del autódromo. Hay 5 hectáreas asociadas a lo que es el cartódromo. Es casi 27 de febrero y el ángulo de lo que es el autódromo. Ahí estamos con Tilke diseñando lo que es la pista para hacer una pista homologada, que hoy la Argentina no tiene, y ya que hacemos un cartódromo nuevo, intentar buscar de esa envergadura porque tenga competencias internacionales, y el proceso más o menos de eso entre lo que es el proyecto que presenta Tilke, lo apruebe FIA afuera, más licitación y obra, es una obra para estar terminada más o menos mitad del año próximo.
Muy bien, eso era lo que decía Fabián Turnes, ¿no? Secretario de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, respecto al autódromo. Bueno, el tema de lo del 2027 creo que es fundamental, como decía, no es lástima que te tenés que depender de un conflicto, pero bueno, depende de todo lo que pase en Medio Oriente. O sea, si la Fórmula 1 tiene la necesidad de poner esas fechas, ¿no? O ocupar, digamos, mejor dicho, esas fechas que ya tienen contrato, las de Medio Oriente, necesita algún lugar para ir y poder terminar con su calendario, bueno, que no descartemos el tema de Buenos Aires. O sea, no significa que esté dentro del calendario de 2027, pero es relevante lograr la homologación, ¿no? Porque si vos tenés el circuito listo, bueno, puede pasar como va a pasar con, no sé, como Sepang. Hace 10 años que no se corría en Sepang y como el autódromo está homologado, mantiene la homologación, el Gran Premio de Bahrein se va a correr en Malasia. Bueno, no quiero crear falsas expectativas, es lo que está pasando, esa es la realidad sobre la posibilidad de que la Fórmula 1 venga en 2027. Se depende solamente del conflicto bélico, de que siga, ojalá que no, por supuesto, y de cómo puede encajarse la Argentina en el cronograma de carreras, teniendo en cuenta que se viene a Brasil. Por eso no es descabellado lo que dice Turnes, ¿no? Bueno, para terminar con el tema del autódromo, les comparto estos datos en resumen. Una inversión de $100 millones. El circuito de MotoGP va a tener 4,3 kilómetros y 14 curvas. El de la Fórmula 1, que incluye la horquilla larga, 4,9 kilómetros y 15 curvas. La velocidad máxima del MotoGP, 300 kilómetros por hora. La de un Fórmula 1, al final de la recta opuesta, 340. Están trabajando 150 personas todos los días. Hay 23 boxes de 7 metros frente de cada uno. Bueno, decíamos el tema del túnel bajo a nivel, ¿no? Entre la línea Roca y el paddock. 4.400 metros de pianos adaptados a las exigencias de la FIA y la FIM. El ancho de pista, como te decía anteriormente, entre 12 y 18 metros. Y el tema de la capacidad, entre 80.000 y 150.000 personas por día. Eso va a ser lo que va a tener el autódromo, nuevo autódromo de Buenos Aires, ¿no? El tema de la capacidad obviamente se incrementa, ¿no? Con las tribunas que ya existen. La mayoría creo que las que están van a seguir. Creo que están de la 4 a la 13, esas se mantienen, ¿no? Después, bueno, va a haber tubulares, creo que las del talud también se mantienen, las que salían eran las de la horquilla, ¿no?